¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Esta es el video con la solución de los reactivos de la evaluación presentada el 6 de mayo en Classroom. Algunos de ustedes todavía faltan de presentarla, espero que la puedan hacer y que si pueden resolver los reactivos puedan seguir esta guía si tienen alguna duda. Ujú. Lo que vamos a presentar son los primeros 6 ejercicios en esta manera. En la parte de arriba vamos a presentar el texto y en la parte de abajo vamos a tener siempre presentes nuestras 3 razones trigonométricas para que ustedes las puedan consultar en cualquier momento y puedan identificar inmediatamente cuál es la que vamos a usar. En el primer ejercicio nos decía cuál es la medida del cateto opuesto a un ángulo de 40 grados en un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 8 metros. En este momento podemos ver aquí el dibujo, la gráfica, la representación de nuestro problema y podemos identificar que nos está dando un ángulo de 40 grados, nos está dando la hipotenusa y nos está pidiendo como resultado o tenemos como incógnita el cateto opuesto. La función o la relación trigonométrica que este, en la que se ven implicados el cateto opuesto y la hipotenusa es la función de seno. Seno del ángulo A, en este caso, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Podemos desarrollarla ya aquí en este lado y decimos que seno de 40 grados es igual al cateto opuesto entre 8 metros. Como 8 metros se está dividiendo, pasa multiplicando. Vamos a nuestra calculadora y obtenemos el valor numérico de seno de 40, que sería 0.6427, que al multiplicarlo por 8 nos va a dar nuestra incógnita, que es el cateto opuesto, y las respuestas son 15.4 metros. Estos 6 primeros ejercicios son relativamente sencillos, los últimos 4 son los que vamos a ponerle un poquito más atención. Nuevamente nos dice cuál es la medida del cateto adyacente de un ángulo de 55 grados de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 6 metros. En este caso hacemos la misma operación, ponemos nuestra representación gráfica y vemos que nos está pidiendo como incógnita el cateto adyacente. Nos da la información de la hipotenusa y la razón trigonométrica que relaciona cateto adyacente e hipotenusa es la función de coseno. Coseno de A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces procedemos nada más a sustituir. Es coseno de 55 va a ser igual al cateto adyacente entre 6 metros. Como 6 se está dividiendo, pasa multiplicando y tendríamos el valor numérico de coseno de 55 es 0.5735, que multiplicados por 6 nos da el valor del cateto. Aquí hay un error, es del cateto adyacente. ¿Sí? En esta parte es cateto adyacente porque es lo que nos está pidiendo nuestro problema. El siguiente nos dice una escalera alcanza una altura de 2.5 metros apoyada sobre una pared y forma un ángulo de 72 grados con el piso. Y nos está pidiendo el valor de la escalera. En su evaluación, algunos me pusieron valores que no corresponderían lógicamente a nuestra situación y ahorita lo vamos a ver por qué. Tenemos aquí la representación gráfica, lo que nos está dando es la altura a la que llega la escalera, que son de 2.50 metros y está apoyada sobre una pared y forma en este ángulo 72 grados. Lo que estamos buscando es el cateto opuesto hasta este ángulo y la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto e hipotenusa otra vez es seno, y sustituyendo los valores, seno de 72 porque es el ángulo que nos están dando es igual al cateto opuesto, que sería 2.5 metros, entre la hipotenusa, que sería nuestro valor que estamos buscando. En este caso hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando y después, como está multiplicando por seno 72, seno de 72 pasa dividiendo. Vamos a nuestra calculadora y obtenemos el valor numérico de seno de 72, que es 0.9510. Hacemos nuestra operación y nos dice que la hipotenusa, es decir, el tamaño de la escalera, es de 2.62 metros.
Algunos de ustedes, chicos, me pusieron que la escalera medía menos de 2.50 metros, lo que no puede ser posible porque si yo tengo una escalera de menor longitud de 2.50 es imposible que alcance esta altura, ¿sí? Entonces acuérdense en un triángulo rectángulo, donde tenemos catetos, la hipotenusa siempre va a ser mayor que cualquiera de los dos catetos. Entonces en este caso, como tenemos la hipotenusa, va a ser siempre mayor a los dos catetos, a cualquiera de los dos catetos. No se les olvide para que puedan ustedes checar la lógica o la coherencia de sus respuestas. Después tenemos la otra, ya lo habíamos realizado anteriormente. Dice, un poste de luz está sujeto al suelo por medio de unos tirantes. Si uno de estos mide 4 metros de largo, es decir, uno de los tirantes, y forma un ángulo de 53 grados con el suelo, ¿a qué altura sobre el poste está la unión con el cable? Lo que vamos a representar aquí, tenemos nuestro poste, nuestro tirante que mide que mide 4 metros, y el ángulo que se forma aquí es nuestro ángulo A y que mide 53 grados. La fórmula o la razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto e hipotenusa es seno, y lo que nos está marcando como nuestra incógnita es el cateto opuesto. Entonces la vamos a desarrollar y decimos que seno de 53, porque es el ángulo que tenemos aquí, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa nuevamente está dividiendo, pasa multiplicando, y la altura a la que se va a encontrar el tirante colocado es a 3.19 metros. Otra vez, chicos, algunos me pusieron una distancia mayor a la longitud del cable. Eso sería imposible, no puede haber 5 metros si el cable mide 4. Sería imposible que llegara a los 5 metros. Entonces, para que chequen ustedes la lógica de sus respuestas. Otra cosa que me estaban poniendo en puntos decimales, si estamos trabajando en metros, la respuesta va a ser en metros, ¿sí? Entonces, para que lo chequen muy bien. Esta es muy sencilla. Dice, un excursionista se encuentra en un llano y para ver lo alto de una montaña levanta su vista 18 grados. Es decir, el ángulo que nos está dando el problema son 18 grados. Sabe que la montaña tiene una altura de 3.200 metros y la pregunta es a qué distancia de la base de la montaña se encuentra aproximadamente. Entonces tendríamos aquí nuestro dibujo. Tenemos nuestro ángulo que nos está dando el problema, es un ángulo de visión a 18 grados sobre el terreno horizontal. Nos está dando el cateto opuesto referente a este ángulo, y lo que nos está pidiendo es la distancia, es decir, el cateto adyacente a este ángulo. La razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto y cateto adyacente es la función de tangente de 18. Lo vamos a desarrollar. Entonces la tangente de 18 es igual al cateto opuesto, que mide 3.200 metros, entre el cateto adyacente, que sería nuestra incógnita. Cateto adyacente está dividiendo, pasa multiplicando, el valor numérico de la tangente de 18, que es .3249, pasa dividiendo, y entonces la distancia que tenemos es 9.848.5 metros aproximadamente. Por último, el problema aquí lo vamos a dividir en dos partes para que lo entiendan muy bien. Dice, un edificio proyecta una sombra de 36 metros de largo cuando el ángulo del sol sobre el piso es de 58 grados. ¿A qué altura tiene aproximadamente el edificio? Aquí este ángulo se va a medir sobre la horizontal y el ángulo de elevación del sol va a ser 58 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo ponga el edificio a esta altura, la sombra que proyecte va a tener también 58 grados, porque son dos triángulos semejantes. Primer triángulo sería el de la sombra y segundo triángulo sería el de la elevación del sol. Pero este ángulo no va a cambiar, va a ser el mismo, y entonces ya tendríamos aquí un triángulo más pequeño que nos dice que el cateto adyacente son 36 metros y lo que estamos buscando es el cateto opuesto. Cateto opuesto y cateto adyacente están relacionados por la función tangente, y entonces vamos sustituyendo.
tangente de 58, porque es el ángulo que nos están dando aquí, es igual al cateto opuesto entre 36 metros, que es el cateto adyacente. Como 36 metros se está dividiendo, pasa multiplicando, entonces el valor numérico de tangente de 58, que es 1.6, y recuerden, tangente es la única razón trigonométrica de las tres que estamos viendo que puede tener un valor mayor que 1. Entonces multiplicamos 1.6 por 36 y nos da la altura de 57.61 metros. Pasamos a los cuatro últimos, chicos. En esto sí nos vamos a tardar un poquito más en la explicación, para que veamos primero una forma de solucionar este, y después tengamos ya dos fórmulas para aplicar a cualquier polígono regular, ¿sí? Polígono regular es aquel que tiene o que está inscrito dentro de un círculo y todos sus lados son iguales. Dentro de este círculo, dentro de un polígono, como veíamos en el segundo año de matemáticas de secundaria, habitan triángulos. En este caso, si es un pentágono, van a habitar 5 triángulos. Lo que vamos a buscar en este caso, nos está preguntando no cuál es, sino cuánto mide el apotema del pentágono, que tiene 8 centímetros de lado. Entonces recordamos que el apotema es la distancia del centro de un polígono al punto medio de uno de sus lados. Es decir, este apotema va a dividir en dos los lados y va a dividir en dos el ángulo superior del triángulo que vive dentro del polígono. Entonces vamos a encontrar cómo determinar este apotema, esta distancia. Entonces lo hacemos un poquito más grande y sabemos que si vamos de aquí hasta acá y llegamos a este punto, hemos recorrido 360 grados. Entonces, para encontrar la amplitud del ángulo A, lo que tenemos que hacer es dividir 360 entre el número de triángulos, que es igual al número de lados, en este caso serían 5, y entonces 360 entre 5 van a ser 72 grados, que va a tener la amplitud del ángulo A. Pero no necesitamos la amplitud del ángulo A, lo que nosotros necesitamos encontrar es el ángulo B. Y el ángulo B, como dijimos, el apotema divide en dos a este ángulo, lo bisecta, y entonces este ángulo va a ser el ángulo B, va a ser igual al ángulo A que teníamos en este lado, dividido entre 2. Entonces el ángulo B va a ser un ángulo de 36 grados. Ya teniendo esta figura, podemos localizar inmediatamente nuestro triángulo rectángulo y poder determinar la distancia del apotema. Entonces, si decimos que el ángulo B mide 36 grados, tenemos el cateto adyacente como el apotema y el cateto opuesto como el lado entre 2, porque esto es todo este lado está dividido por el apotema. Entonces tenemos que la tangente de B es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Tenemos B, que vale 36, cateto opuesto, que vale 4, que es la mitad del lado, porque el lado mide 8, y lo que estamos buscando es el cateto adyacente al ángulo B, que sería en este caso nuestro apotema. Entonces vamos a sustituir. Decimos tangente de B es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 36 es igual a 4 entre cateto adyacente. Cateto adyacente pasa multiplicando y después el valor numérico de tangente pasa dividiendo, y entonces el cateto adyacente, que sería el apotema, es igual a 4, cateto opuesto, entre el valor numérico de tangente de 36, y nos da un apotema de 5.5 centímetros. Esto lo podemos simplificar, chicos, lo podemos hacer más sencillo. Ya vi que algunos de ustedes lo localizaron en internet, y lo que vamos a hacer es vamos a tener bien presente esta fórmula. Apotema va a ser igual a la longitud del lado dividido entre multiplicar dos veces tangente del ángulo B, y el ángulo B lo vamos a obtener dividiendo 360 entre dos veces el número de lados.
¿sí? Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Entonces tenemos el número de lados, que serían 5. Vamos a vamos a multiplicar 2 por 5, 10. Y entonces para obtener el ángulo B serían 360 entre 10 y sería 36 grados. Y ya podemos aplicar aquí nuestro lado dividido en 2 por tangente de 36. Vamos a resolver con el mismo procedimiento el octágono regular que mide 10 centímetros de lado. Aquí vamos a utilizar dos fórmulas que ya se saben desde primaria. Bueno, una que están en secundaria y una de primaria, que es el apotema. Como lo vimos en el ejercicio anterior, hay que dividir la longitud del lado entre la multiplicación de 2 por la tangente del ángulo B. En este caso nuestro ángulo B estaría dado aquí. Y después, ya que tengamos la tangente, lo único que vamos a multiplicar es el perímetro, la multiplicación del lado por el número de lados, y lo multiplicamos por el apotema y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces vamos a hacerlo paso por paso, chicos. Entonces empezamos. Apotema lo vamos a obtener dividiendo el lado entre multiplicar 2 por tangente de B. El lado va a estar dado en centímetros y n va a representar el número de lados. Para sacar el ángulo B, lo que tenemos que hacer es dividir 360 grados entre 2 veces n. N es 5, perdón, n es 8, y entonces sería 360 entre 16, que nos da 22.5. Teniendo ya 22.5 como nuestro ángulo B, vamos a nuestra fórmula y decimos apotema va a ser igual a 10, que es la longitud del lado, entre 2, que multiplica al valor numérico de tangente de 22.5. El valor numérico de la tangente de 22.5 es 0.4142, y al hacer las operaciones tenemos que el apotema son 12.07 centímetros. Ya con este valor vamos entonces a nuestra siguiente fórmula y decimos que el área es igual al perímetro por el apotema entre 2. Entonces el apotema de nuestra operación anterior era 12.07. El perímetro va a ser la longitud del lado por el número de lados, entonces sería 10 por 8 lados del octágono y sería 80 centímetros. Sustituimos en nuestra fórmula, área va a ser 80 centímetros por 12.07 y dividimos entre 2, y la respuesta a esta operación sería 482.2 centímetros cuadrados. Ya con esta fórmula y con la anterior que teníamos, ya podemos aplicar a cualquier polígono regular. Podemos aplicar estas operaciones ya para no tener que hacer tanta trigonometría. Y funciona para todos los polígonos. Ok, tal vez el que más se les complicó, o algunos lo tuvieron un poquito más complicado, es el de la pirámide. Dice, una pirámide de base cuadrangular de 8 metros de lado y tiene una arista que hace un ángulo con el piso de 50 grados, y nos pide cuál es el volumen. Vamos a irnos un poquito más despacio, chicos, y vamos a recordar un poquito de los nombres y de las partes de una pirámide. La pirámide sabemos que tiene una base, en este caso, y en la pirámide termina en un vértice que sería la punta de la pirámide, y en este caso, como es una pirámide de base cuadrangular, va a tener 4 aristas. En este caso son 3 visibles, 1, 2 y 3, y una que está marcada acá, punteada, que sería la cuarta arista. Estas también son aristas, pero son las aristas de la base. Y lo que tenemos que hacer primero es encontrar la altura de nuestra pirámide. La altura de la pirámide va a estar determinada por una línea perpendicular al plano de la base y que va de su centro al vértice.
Para obtener el volumen de la pirámide vamos a tener que multiplicar el área de la base por la altura que vamos a determinar y lo vamos a dividir entre 3. En este caso ya tenemos una información que es el lado de 8 metros, entonces el área de la base viene siendo de 64 metros cuadrados. Lo que quiero que pongan atención aquí, chicos, es cómo vamos a determinar la altura. Dentro de la pirámide, en esta diagonal que corre aquí, vive este triángulo rectángulo. La parte azul corresponde a la altura, la parte rosa corresponde al vértice y esta línea, la parte negra, corresponde al cateto adyacente que está sobre el plano. Nuestro problema dice que la arista hace un ángulo con el piso de 50 grados. La arista va a ser el ángulo en este lado, ¿sí? Entonces el ángulo A mide 50 grados y tendríamos que determinar entonces nuestra altura. Nuestra altura va a ser el cateto opuesto al ángulo A. Pero ahora bien, nos falta determinar el cateto adyacente y el cateto adyacente lo podemos determinar muy fácil. Ya estamos con nuestra vista aérea, esta es la vista aérea, aquí estaría el vértice de la pirámide y lo que necesitamos encontrar es el cateto adyacente, que sería esta línea. Si la ubican, es esta línea que va de aquí a aquí, nuestro cateto adyacente, y ya vista desde arriba sería esta línea que va de aquí a aquí. Lo podemos obtener por teorema de Pitágoras, sí lo podemos obtener, pero también lo podemos obtener por trigonometría. Acuérdense que trigonometría es el uso de las razones trigonométricas para resolver incógnitas sobre triángulos rectángulos. Entonces aquí tenemos, este ángulo es de 90 grados y está dividido, entonces este ángulo es de 45. Tenemos la hipotenusa, porque es el lado que está más alejado al ángulo recto, y tenemos nuestro cateto adyacente como incógnita. Entonces la razón trigonométrica que relaciona cateto e hipotenusa es cateto adyacente e hipotenusa es coseno del ángulo. En este caso sería coseno de 45. Coseno de 45 sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Chicos, si no tienen ya memorizadas estas razones trigonométricas, sí les pediría que lo hagan, porque entonces estaría como hablándoles en chino y no entenderían nada. ¿Sí? Entonces necesito que tengan coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa, ¿cuánto vale? 8. Entonces vamos sustituyendo, 8 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería coseno de 45 por 8 es igual al cateto adyacente, que es el que estamos buscando. Vamos a nuestra calculadora, ponemos coseno de 45, nos da 70,71, lo multiplicamos y nuestro cateto adyacente en este caso sería 5.65. Ya con este dato vamos nosotros entonces a determinar la altura. Entonces ya este triángulo lo resolvamos con tangente. Es decir, tenemos cateto opuesto, tenemos cateto adyacente y lo vamos a relacionar con tangente. Entonces la tangente de 50 vamos a tener como cateto opuesto nuestra altura dividido entre cateto adyacente, que como ya vimos vale 5.65. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Acuérdense, tangente de 50 ya es 1.191 porque puede ser mayor que 1. Lo multiplicamos y nuestra altura son 6.73. Esta sería la altura de nuestra pirámide. Entonces ya nada más lo único que nos queda es resolver nuestro volumen. Ya tenemos la altura aquí marcada, ya tenemos el área de la base, que serían 64 metros. Lo multiplicamos por 6.73 y nos da un volumen de 143.57 metros cuadrados. Y ya por último vamos a el avión. El avión es un claro ejemplo de cómo podemos relacionar trigonometría con otras materias, en este caso física y en este caso velocidad, que ya lo vieron en segundo de secundaria,
como la velocidad, como el cociente de la distancia entre el tiempo. Y nos dice el problema: un aeroplano despega y despega, aquí apenas estaba tocando tierra, y en este momento despega en un ángulo de inclinación uniforme de 25 grados y va subiendo hasta alcanzar una altura de 1420 metros. Con esta información ya tenemos identificado nuestro triángulo rectángulo. Y nos da otro valor que dice en 30 segundos. Ok, 30 segundos va a ser nuestro factor tiempo en nuestra función de velocidad. Y nos dice cuál fue la velocidad del aeroplano. Ok, nos pregunta cuál es la velocidad del aeroplano y nos da el tiempo. Lo único que hay que determinar es distancia. Y distancia no es otra cosa más que la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a utilizar, si estamos relacionando hipotenusa y cateto opuesto, nuestra función que vamos a utilizar es seno. Seno de 25 sería cateto opuesto 1420 entre distancia, que sería nuestro dato que nos está faltando, y entonces como distancia está dividiendo, pasa multiplicando, y después seno de 25 pasa dividiendo, y entonces queda que nuestra distancia son 1420 metros entre el valor numérico de seno de 25 y la distancia que recorrió serían 3360 metros. ¿Sí? Todavía no tenemos la respuesta porque nos está pidiendo la velocidad, pero ya tenemos distancia y tiempo, ya lo teníamos desde el planteamiento del problema. Entonces lo único que vamos a hacer es llevar nuestros valores a nuestra fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo, y tenemos que velocidad sería 3360 metros entre 30 segundos. ¿Para qué hacemos la división? Y nos queda 112 metros sobre segundo en nuestra velocidad. ¿La podemos pasar a kilómetros por hora? Claro que sí, y acuérdense, hacemos factores de conversión. 112 metros divididos en segundos, y entonces lo vamos a multiplicar por 3600 segundos, que hace una hora, y el resultado lo vamos a dividir entre 1000, porque un kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Entonces multiplicamos 112 por 3600 y lo dividimos entre 1000 para obtener kilómetros por hora. Chicos, eso es todo, nada más. Les recuerdo, estos 4 últimos ejercicios era nada más una pequeña prueba para ver qué tanto podían ustedes avanzar por su cuenta, ser autodidactas, y si tenían alguna duda, preguntar. Ok, chicos, con esto cerraríamos nuestra última parte de razones trigonométricas, ya para continuar con lo que nos queda de nuestro programa. Espero que estén muy bien, les mando un saludo y nos vemos pronto.